Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Lucas, el capítulo 10. Después de esto, el Señor eligió a otros 72, los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares a donde Él quería ir. Jesús les dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni otro par de sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan: la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo, que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de este pueblo. Pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hace mucho tiempo que se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿de verdad piensas que serás elevado hasta el cielo? Pues no, sino que bajarás hasta el infierno. El que los escuche a ustedes, me escucha a mí. El que los rechace, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Pero
no se alegren tanto de dominar los espíritus, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. En ese momento, Jesús, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Dándose la vuelta hacia sus seguidores, les dijo en privado: Afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Él contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi semejante? Jesús respondió: Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuídalo, y si se necesita más te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y tú haz lo mismo. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra de Dios
que hemos escuchado tú y yo, hermanos, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida? ¿Qué nos quiere decir para el vivir día a día tú y yo? Hoy la palabra de Dios nos habla de 3 cosas muy importantes, hermanos. Una de las cosas de las que nos habla es que nosotros no nos tenemos que alegrar porque podamos dominar y aplastar al escorpión y a la serpiente, porque podamos dominar a los espíritus malignos. Dice el Señor que no nos alegremos por eso, que nos alegremos más bien porque estén nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Por eso sí, alégrense, porque estén el nombre de ustedes escritos en el libro de la vida. El otro punto que nos llega a hablar la palabra de Dios el día de hoy y nos muestra el camino correcto y perfecto para poder alcanzar y llegar a la vida eterna. Y son 2 mandamientos que si realmente los seguimos como Dios nos los ha dicho, tú y yo tenemos garantizado el camino a la vida eterna. Y esos 2 mandamientos, dice la palabra de Dios, que encierra todos los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? Hoy la palabra de Dios nos los va a decir, son 2. Y son los más importantes, que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo seguirlo al pie de la letra. Y por eso es que estamos batallando y batallando en este mundo, hermanos. Porque no somos capaces de llevar esos 2 mandamientos como Dios nos los ha dicho. Y la tercera cosa de la que nos habla hoy la palabra de Dios y nos dice que tú y yo solamente tenemos que tener una sola preocupación, tú y yo, y es la de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es la de leer y escuchar la palabra de Dios. Es la única mortificación que tenemos que tener tú y yo, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos relata de 2 hermanas. Una hermana estaba preocupada por los quehaceres del hogar, por recoger, por mantener limpio, porque todo estuviera en orden. Y otra hermana estaba preocupada y atentamente escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Y la hermana que estaba preocupada por los quehaceres le reclama a Jesús y le dice que su hermana la ha dejado sola con todos los quehaceres de la casa, que si le dice que le ayude. Y Jesús la reprende y le dice 2 veces su nombre, y le dice que ella está preocupada por todas las cosas demasiadas de esta casa, pero que su hermana ha elegido realmente la mejor. ¿Y cuál es? La de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto a qué nos lleva, hermanos? A que las preocupaciones de este mundo
en las cuales hoy estamos viviendo no nos deben de mortificar ni preocupar demasiado, que nos haga que nuestra vida se encierre nomás en eso y estemos nomás en ese núcleo de las mortificaciones del mundo. No. Dice la palabra de Dios que esas mortificaciones no sirven ni valen de nada. Que el camino y la mortificación que sirve es el escuchar a la palabra de Dios, el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos esperando a que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo paso a paso las 3 cosas que hoy Dios nos dice por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios cuando Jesús llegan con él sus 72 elegidos que él había elegido y que los había mandado a predicar por todas las regiones. Ellos llegan bien contentos y les dicen: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dice: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad para aplastar escorpiones y serpientes y autoridades sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Fíjate, hoy la palabra de Dios nos dice a mí y a ti que nos ha dado poder y autoridad para poder aplastar escorpiones y serpientes. Poder aplastar escorpiones y serpientes. Y hasta autoridad sobre el poder del enemigo. Dios nos ha dado ese poder para poder vencer cualquier obstáculo en nuestra vida, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. Tengan la seguridad, ten la seguridad, hermanos, de que Dios te ha dado autoridad para aplastar escorpiones y serpientes, y te ha dado autoridad sobre todo y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Nada nos hará daño, porque tenemos la autoridad de Dios para poderlos vencer, hermanos. Pues dice la palabra de Dios que eso no debe ser nuestra alegría. Nuestra alegría no debe de ser el que podamos aplastar escorpiones ni serpientes y el que podamos defendernos del enemigo y que no nos hará ningún daño. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad. Dice que eso no tiene que ser nuestra alegría. Dice la palabra de Dios: más bien alégrense, porque el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Por eso sí, alégrense. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que nos debemos de alegrar, porque realmente el nombre tuyo y el nombre mío estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es ese libro de la vida, hermanos? ¿Alguna vez lo has oído tú mencionar en la palabra de Dios que se diga el libro de la vida? Son en muy pocos relatos de la Biblia donde se habla del libro de la vida. La primera vez que se menciona ese libro de la vida la menciona Moisés, cuando le pide a Dios que lo quite del libro, que le quite su nombre del libro de la vida por lo del pueblo de Israel.
El libro de la vida, ¿qué es? Es el libro que hoy Dios nos menciona, donde nos dice que debemos de estar alegres si realmente nuestro nombre está escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque al final de la Biblia, en Apocalipsis, cuando ya pase el juicio final, donde sean levantados los muertos para ser juzgados, dice la palabra de Dios que todos aquellos que estén inscritos en el libro de la vida pasarán a vivir la vida eterna, hermanos. O sea que todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser echados al fuego eterno donde nunca se apaga. Y donde en los evangelios Jesús manifiesta y dice que es donde se irá a rechinar los dientes de los seres humanos, rechinar el rugir de los dientes. Todas aquellas personas que no estén inscritos en el libro de la vida. Por eso dice la palabra de Dios: no te alegres porque tú aplastes escorpiones ni serpientes. No te alegres porque puedas defenderte de tus enemigos. No te alegres porque no te harán ningún daño. No te alegres por eso. Alégrate más bien porque esté escrito el nombre tuyo en el libro de la vida. Por eso sí, alégrate. Porque si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, quiere decir que tú vas a ser una de las personas que van a vivir esa vida eterna, hermanos. Ahí donde sí nos tenemos que alegrar. Porque estén escritos nuestros nombres en ese libro de la vida. Ese libro de la vida donde van a estar escritos todas aquellas personas que vayan a vivir la vida eterna, hermanos. ¿Y cómo podemos saber si estamos escritos en el libro de la vida o no? Realmente no lo podemos saber nosotros, hermanos. Lo que sí podemos saber que eso se puede reflejar respecto a las obras que realicemos en este mundo, respecto a la obediencia que le hayamos dado a nuestro Padre Dios Yahvé. Otra cosa que podemos saber si están escritos en el libro de la vida es por nuestras propias acciones, hermanos. Es la única manera como podemos saber. Pero en realidad que sepamos o que estemos con alguna certeza que alguien pueda decir: yo sé que estoy escrito en el libro de la vida, no lo sabemos. Solamente lo único que sí sabemos y tenemos que tener la plena certeza es de que todos aquellos que estén escritos en ese libro van a poder vivir la vida eterna. O sea que ya nunca van a poder morir. Por eso dice la palabra de Dios: no te alegres no te alegres porque puedas tú pisar a una serpiente, puedas pisar a escorpiones. No te alegres porque puedas vencer al enemigo. Y el enemigo no te hará nada porque tú tienes la autoridad de Dios. Pero no te alegres por eso. Alégrate más bien porque esté escrito tu nombre en el libro de la vida, mis hermanos. Por eso es lo que nos tenemos que alegrar. Pero como te digo, realmente no sabemos si vamos a estar inscritos en ese libro de la vida. Aun cuando ya nos estemos muriendo, aun cuando ya estemos en el último agonizamiento de esta vida, ya para partir, ni aún así vamos a saber, hermanos. Eso se va a saber solamente hasta el juicio final, cuando sean levantados todos los muertos, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para la destrucción, que es para el fuego eterno, mis hermanos. Pero bueno, ese es un punto del que hoy Dios nos habla, donde dice que Él nos da la autoridad. Donde dice: yo les doy autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Es la autoridad que Él nos da a mí y a ti. Pero que no nos alegremos por eso, que más bien nos alegremos porque estén escritos nuestros nombres en el libro de la vida.
la segunda cosa que hoy Dios nos dice y nos habla, cómo puede ser el camino más rápido para llegar a la vida eterna. El camino más rápido y directo. Hoy Dios nos lo manifiesta y nos lo dice por medio de su palabra. Esto es cuando un experto de la ley le pregunta a Jesús y le dice en aquel entonces, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Jesús le contesta y le dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Entonces dice la palabra de Dios que el maestro de la ley le contestó y le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces es la palabra de Dios que Jesús le contestó y le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Ahí está la respuesta de Jesús, acertada. Tienes el conocimiento y sabes realmente cuál es y cómo es la forma para llegar a la vida eterna. ¿Qué es lo único que te falta? Que lo hagas así tal y como lo estás mencionando. ¿Y cómo lo mencionó el maestro de la ley? Diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como a ti mismo. Son los dos mandamientos que cubren toda la ley y que es el amor. Es el amor de Dios. Pero a nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho trabajo amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas y nuestra mente. Nos cuesta muchísimo trabajo. Ahora no digamos amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Nos cuesta un trabajo enorme. Por eso es que todo el ser, toda la humanidad, estamos batallando mucho para poder llegar y alcanzar esa vida eterna. Pero si tú y yo pusiéramos realmente en práctica eso que le contestó el maestro de la ley a Jesús y que Jesús le dice, tienes la razón, ahora hazlo y verás, tenlo por seguro que tenemos el camino directito y derecho hacia la vida eterna. Pero como es algo que nos cuesta trabajo, por nuestros defectos e imperfección que tenemos que hacer otras muchas cosas para poder alcanzar la vida eterna, mis hermanos. Y la última cosa que la palabra de Dios nos menciona, dice, es sobre las preocupaciones de este mundo. Hoy Dios nos dice que las preocupaciones de este mundo no es para que nos tengan encarcelados y encerrados en ese círculo y no podamos salir de ahí. Que las mortificaciones de este mundo no es algo que tengamos que estar nosotros al pendiente de eso. No. No quiere decir que las tengas que hacer a un lado, No, hermano. Que quede claro. Todas las mortificaciones y problemas de este mundo los tenemos que resolver con la ayuda de Dios. Resolver con la ayuda de Dios. Pero no es para que nos enjaulemos o nos encerremos o nos presionemos nomás en eso y estemos en el círculo y ya no queramos salir de ahí porque queremos resolver, porque queremos hacer, porque queremos todo lo que lleva los problemas de esta vida. No dice la palabra de Dios que no. Que nosotros tenemos que elegir el mejor camino. Y ese mejor camino es a nuestro Señor Jesucristo. Y elegir y escuchar la palabra de Dios. Y nos lo manifiesta en el relato donde dice la palabra de Dios. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María. Dos personajes, Marta y María. Marta que vivía en el mundo y María que vivía en lo espiritual. Marta vivía en las mortificaciones de este mundo. Esas mortificaciones que la tenían encerrada en que quería que todo estuviera en orden y todo estuviera en paz.
las mortificaciones de este mundo. Y por las mortificaciones de este mundo descuidaba lo espiritual. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. Que no por las mortificaciones de este mundo descuidemos lo más importante, que es lo espiritual, que es la palabra de mi Padre Dios, Javé, y que es el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque la historia sigue diciendo, ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Las mortificaciones del mundo la traían toda loca, la traían toda envuelta. Y por esas mortificaciones estaba descuidando lo más importante, que era que la visita de Jesús que estaba en su casa. Por querer tener la casa arreglada, ordenada, trapeada, sacudida, todas esas cosas. Descuidó realmente lo que es importante. Y en ese instante lo importante era Jesús. Y lo cual María deja las cosas de este mundo por sentarse a los pies de Jesús y a escuchar lo que Él estaba diciendo. Que eso era lo importante. Y eso es lo que hoy nos dice la palabra de Dios a mí y a ti. Lo importante no son las cosas de este mundo, no son las mortificaciones de este mundo. Lo importante es escuchar atentamente la palabra de Dios y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. Estaba preocupada y estaba molesta. Estaba preocupada porque tenía muchas cosas que hacer y aún no acababa. Y molesta porque su hermana no la ayudaba. Pero solo hay algo realmente importante. ¿Y quién era realmente lo que estaba importante? Era Jesús. Y le dice, y María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Entonces, mis hermanos, hoy Dios nos dice que las cosas de este mundo, las mortificaciones y todo lo que hay en este mundo no es importante para ti y para mí. Que lo más importante que debe de ser en nuestra vida, tuya y mía, es escuchar atentamente la palabra de Dios y seguir a nuestro Señor Jesucristo como Dios nos lo ha puesto y determinado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación de que escuchemos atentamente lo que Dios hoy nos quiere decir, hermanos. Que lo escuchemos, que lo acojamos con nuestras manos y lo metamos a nuestro corazón. Pero sobre todo, que lo pongamos en práctica. Porque al ponerlo en práctica, vamos a poder ir siendo mejores personas cada día, hermanos. Mejores personas como Dios quiere que tú y yo seamos cada día mejor y mejor y mejor personas. Por eso es importante que escuchemos atentamente.
También queremos hacerte esta oración, oh Papito hermoso, Dios y Yahvé. Padre amoroso, gracias te damos en este día, Señor, por la salud y las fuerzas que nos has dado. Gracias te damos por los alimentos que hemos recibido, por tus bendiciones y por tu amor tan grande que tú nos das día tras día. Padre Dios Yahvé, ayúdanos a que seamos obedientes a lo que tú nos pides por tu palabra, para que así podamos alcanzar la perfección que tú quieres que alcancemos cada uno de nosotros. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, oh Padre Yahvé, por medio de esta canción. Queremos alabarte para agradecerte todo lo que tú nos das día tras día, oh Padre Yahvé, porque pagarte nunca te vamos a poder pagar, pero sí queremos ser agradecidos ante ti, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos es gracias a lo que tú nos das cada día, oh Padre amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva,
sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Yo sé que fallado, no quiero estar cerca de ti. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día a día podamos seguir caminando hacia adelante, pero sobre todo a que podamos ser obedientes hacia la palabra de nuestro Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Amén.